Video 138 del canal, parte 2 del video 136. Seguimos hablando de capacitores, corriente directa, corriente alterna. Como ustedes saben, estos dispositivos son peligrosos. Si yo estoy aterrizado, lo toco, esa carga pasa por mí y puede ser fatal. Para los ensayos que vamos a ver y que le van a dar comprobación a las ecuaciones que desarrollamos en el 136, Alfredo va a hacer uso de dos instrumentos. Uno para medir capacitancias y corriente, lo que se le mide a los capacitores, y el otro va a ser para que gráficamente, este es un medidor de calidad de energía, un 43B, para que ustedes vean cómo el capacitor se carga y se descarga. Seguiremos hablando de este tema. El video es muy visual, se lo recomiendo a los recién egresados. Nos vemos en la próxima. Como se los explicó el ingeniero Samuel, en esta ocasión vamos a hacer las pruebas de carga y descarga de estos capacitores. Aquí lo tenemos representado en este circuito, donde ustedes pueden ver la fuente de 40 volts, la resistencia de 90 ohms y nuestro capacitor de 9000 microfaradios. Así como vemos en el video anterior, la única limitación de la corriente va a ser la resistencia en serie con el capacitor. Nos va a dar una corriente máxima de 0.44 amperes. Este comportamiento es el que vamos a tratar de detectar con nuestro osciloscopio, en el cual ustedes van a ver corriente máxima con tensión 0. Va a transcurrir un tiempo de carga del capacitor y justo en el momento en el cual el capacitor esté cargado, la corriente va a tender a ser prácticamente 0. Aquí nosotros ya conectamos nuestro osciloscopio y ya lo programamos para que nos guarde una oscilografía en un transcurso de tiempo. Nosotros vamos a energizar y vamos a detectar el comportamiento. Voy a aplicar tensión. Se puede apreciar claramente la curva de carga y la curva de corriente. Aquí estamos dentro de nuestro software, el FlukeView, para analizar las formas de ondas que obtuvimos en el osciloscopio. Aquí podemos ver el momento en el que se energiza el capacitor. Va a tener una corriente máxima de 317 mA y con una tensión de 0.7 volts. Este es el momento de energización, únicamente limitada por la resistencia de carga, y una vez transcurrido el tiempo de carga, vemos que ya tenemos los 55 volts y una corriente de 42 mA. Esta corriente va a tender a 0 una vez que el capacitor ya esté cargado. Para el segundo circuito es el de corriente alterna. Vamos a probar nuestro capacitor de 50 microfaradios con una fuente de 110 volts de corriente alterna y la misma resistencia de 90 ohms. Aquí hicimos el cálculo. Tenemos que la corriente va a ser igual a la tensión sobre la impedancia y obtenemos una corriente total de 1.05 amperes con un ángulo de 0.53 grados. Y el comportamiento que esperamos obtener es el que estamos mostrando aquí. Solamente va a haber un pequeño adelanto de la corriente con respecto a la tensión. Aquí ya tenemos listo el circuito. Ya tenemos conectado nuestro capacitor de corriente alterna a la fuente DCA, junto con la misma resistencia de carga. Vamos a encender nuestro capacitor. Aquí tenemos una corriente de 1.04 con una tensión que va a ser igual a la tensión de la resistencia. Estamos limitándola con esa resistencia de carga. Y aquí ustedes pueden ver el pequeño adelanto de la corriente con respecto a la tensión. Aquí tenemos el análisis de las formas de onda del circuito RC en corriente alterna, en el cual podemos observar claramente cómo en el momento de energización la tensión es prácticamente 0 de 4 volts con corriente 0 también de 0.04 amperes. Y vemos que se energiza lentamente. Cuando la corriente es máxima, 1.2 amperes, solamente va a estar un poco más adelantada que la de tensión. Tenemos 80 volts. Aquí podemos ver la energización mucho más suave cuando se tiene una resistencia de carga. Para nuestra última prueba vamos a realizar esta maqueta, en el cual únicamente vamos a estar energizando nuestro capacitor sin la resistencia de carga. Este circuito solamente se puede realizar en corriente alterna, así como lo vimos en el video 136, ya que este capacitor no entra en cortocircuito al energizarse directamente, pero sí vamos a tener un transitorio en el sistema. Así como lo podemos ver acá en el pizarrón, sin la resistencia de carga, nuestra corriente solamente va a estar limitada por la reactancia capacitiva. Al realizar los cálculos se obtiene una corriente de 2.07 amperes con un ángulo de 90 grados.
Muy bien, ya tenemos lista nuestra maqueta. Ahora sí vamos a energizar con los 110 volts de corriente alterna. Inmediatamente nuestro multímetro nos va a marcar los 110 volts. Y aquí en nuestro osciloscopio ustedes pueden ver claramente el nivel de tensión, que es nuestra línea que se ve mucho más definida. Y nuestra corriente es de 2.1 amperes, muy parecido a los cálculos que realizamos. Esta es una prueba muy funcional para ver el estado en el cual se encuentra un capacitor. Se mide la corriente de carga nominal contra la corriente que indica nuestro fabricante. Se acerca la relación y se determina si aún tiene las características con las cuales fue diseñado el capacitor. Aquí ya tenemos el análisis en software de este circuito, en el cual ustedes pueden ver que al momento de energizarse vamos a tener una corriente muy alta de 36.8 amperes en un tiempo muy corto, de menos de medio ciclo, con una tensión de 132 volts. Esto quiere decir que si nosotros no tenemos una resistencia de preinserción o de carga, vamos a tener una corriente muy alta al momento de energizar estos capacitores. También les quería mostrar un efecto que se presenta al momento de desenergizar los capacitores de corriente alterna. Aquí estamos midiendo 110 volts VCA. Si yo apago la fuente, nuestro voltaje directamente se va a ir a cero, pero en realidad nosotros tenemos todavía cargado nuestro capacitor con tensión de corriente directa, porque se convierte de alterna a directa justo en el momento en el cual nosotros desenergizamos. Y para evitar este efecto también se coloca una resistencia de descarga en paralelo al capacitor. Simplemente la colocamos y nuestro capacitor está completamente descargado. Ahora sí, aquí ya tenemos el circuito real práctico por el cual realizamos todos estos ensayos. En un sistema real, nosotros siempre vamos a necesitar un contactor con una resistencia de preinserción o resistencia de carga, con el cual cerramos nuestro circuito. Va a fluir una corriente limitada por esta resistencia y también con tensión reducida, así como lo vimos en el circuito RC de corriente alterna. Se carga nuestro capacitor y después de pocos ciclos esta resistencia de preinserción se va a abrir, se queda circulando la corriente, nuestro capacitor ya se carga a tensión nominal y en el momento en el cual nuestro contactor abre para desenergizar nuestro capacitor, el capacitor se va a descargar directamente en su resistencia de descarga. Es por eso que nosotros necesitamos esta resistencia en paralelo siempre a nuestro capacitor, para que nuestro capacitor no se quede cargado y evitar posibles accidentes al momento de manipular estos capacitores. Muy bien, eso ha sido todo por esta ocasión. Espero que el video les haya resultado interesante. Si tienen alguna duda, en la parte de comentarios les responderemos sin ningún problema. Muchas gracias, hasta luego.